un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy viernes 21 de mayo del año 2021. Felices, 21 del año de 21, ¿eh? Felices porque está el equipo completo. Bienvenido, Hugo. Felices de saberte que estás entre nosotros, que estás bien, hasta gordito, estás chico. ¿Ah? No, Y muy estoy feliz, más por flaco, supuesto, estoy de más estar con flaco. el doctor Daniel Laut. Y vamos a hablar de algo que a ambos les interesa mucho, que es la suerte económica y política de Chile. Vamos a permitir que el profesor Laud abra fuego y después que Hugo Bravo dé los primeros comentarios. Estás con el Profesor micrófono, Daniel. Laud. Lo primero que a mí me sorprende es que Chile, que es el país que quizá le ha ido mejor en los últimos 20 años, ¿okay? Se le ocurre una cosa de esta, ¿no? Y es la Hugo, prueba ¿estás definitiva, ahí? y es la prueba definitiva de que para que un país entre en un proceso revolucionario, tiene que estar muy bien económicamente, ¿no? O sea, los países que estamos mal, no iniciamos una cosa de esta ni a balazos, pues, ¿ok? Y Chile lo está comenzando, pues. Y lo terrible es que van a descubrir que la igualdad es muy dolorosa, ¿ok? Que efectivamente se consigue, pero hacia abajo, no hacia arriba, ¿ok? Y que probablemente después les va a ocurrir igual que a nosotros los venezolanos, que chillamos pidiendo por ahí que venga un inversionista extranjero a meter su dinero en Venezuela. Entonces, a mí me parece que si nos tomaron como ejemplo, se equivocaron sonoramente. El ejemplo en realidad eran ellos, ¿ok? Y, y efectivamente ellos mismos no se miraron al espejo antes de comenzar con esta parodia, ¿no? Porque efectivamente para mí va a ser una parodia horrible, en la cual los chilenos se van a intentar darse una constitución nueva que, que al final creo que no les va a servir de nada, pues, ¿ok? O sea, este, yo incluso sería capaz de proponer una cosa: ¿por qué no vuelven a la constitución de Andrés Bello? Pues, ¿okay? Andrés Bello les dio una constitución que duró casi 200 años, que fue casi tan antigua como la misma constitución norteamericana. Entonces, por qué si el juego era eliminar la constitución de Pinochet porque no les gustaba, ¿okay? No era más fácil volver a la constitución de don Andrés Bello, pues, ¿okay? Que por cierto ellos lo admiran mucho y lo quieren mucho, y en eso involucro tanto a la izquierda como a la derecha chilena, ¿no? Porque cuando las pocas veces que yo visité Chile, porque lo hice en modo de investigador, porque tuve que ir a hacer investigación histórica por allá, este, el, cuando uno decía soy venezolano, inmediatamente los chilenos sacaban a don Andrés y decían que por don Andrés ellos se sentían también muy venezolanos. Okay, hoy creo que los venezolanos ni siquiera somos bien vistos en Chile porque nos llaman los benefachas. Okay. Y, y, y bueno, a mí particularmente me duele mucho, ¿okay? Porque siento cariño por ese país, ¿okay? Dado que las veces que fui a visitar sentí el calor de la amistad de los chilenos, pues, ¿okay? Y por lo cual me preocupan sobremanera, pues, ¿okay? O sea, yo siempre los puse de ejemplo en mis clases, les decía a los alumnos que el camino por recorrer es el camino que inició Chile en el año 87, cuando ellos
decidieron cambiar el rumbo, incluso el rumbo que inicialmente le dio Pinochet al país, y asumieron como propias las ideas de la escuela de Chicago y se enrumbaron hacia un país próspero, ¿okay? Que, fíjense, para muestra un botón, pues del 2008 para acá, todos los países se han caído, unos más, unos menos, y Chile soportó los embates de la crisis del 2008, ¿okay? Apenas sintió un trimestre de estancamiento y luego volvió otra vez al crecimiento económico. Entonces, a mí me duele sobremanera, ¿okay? Como economista y como historiador, ver, ver que un pueblo entero comete un error tan, tan soberano como el que están cometiendo. ¿Okay? Esa es la antesala que puedo decir yo aquí. ¿Okay? Hugo. Buenos días, muy contento de estar de vuelta con ustedes y verlos también, a Víctor, tu biblioteca ampliada. No, mire, voy directo al grano. Yo viví en Chile 2 años y medio. Yo viví desde mayo de 2007 hasta septiembre de 2009, más o menos 2 años y medio. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Yo sentía que estaba como en la Venezuela de los 70s, que había un mar de posibilidades, de opciones, ¿no? Se respiraba progreso, se respiraba, digamos, tranquilidad, en el sentido de que había cierta estabilidad. Estaba Bachelet de presidenta. Pero sí conocí una sociedad muy dividida, izquierda, derecha, muy zanjado, muy claro, ¿no? Donde vivía la tradición con mucha fuerza y peso, la Iglesia Católica, por un lado, pero también veía cosas nuevas, ¿no? Cosas que a mí me impresionaban. Las tribus estas, de grupos, de muchachos, cosas como muy modernas con esta tradición. Eh, Creo que los venezolanos con los que yo compartí, vivía allá, estaban muy agradecidos, muy contentos, ¿no? Porque, como digo, era como bien en Venezuela los 70, lo que uno se imagina que era, lo que uno escuchó de sus padres y los anteriores, que era un país lleno de posibilidades. Realmente sentías que saliendo de Venezuela y estando allá, habías dado un paso al progreso, ¿no? Creo que no, obviamente cuando uno sale de Venezuela y yo salí en el 2007, el país no estaba como está hoy, ¿no? Pero claramente uno sabía que el camino y la senda y las cosas que pasaban aquí no eran las que eran, no eran las correctas. O sea, ya el atropello a los derechos, el Estado abarcándolo todo, uno ya sabía que era incorrecto. Ya sabía yo que mis ingresos económicos, siendo gerente de una empresa transnacional, no eran suficientes para yo forjarme un destino. Ya era complicado en ese momento, ¿no? Aunque en ese periodo que yo estuve fuera, también empezó el periodo de opulencia, los cadibazos y toda esta historia, que se empezó a vivir una cuestión que era completamente irreal, que para los que habían leído algo de historia o habían leído, tenían la fortuna de leer Camino de Servidumbre de Hayek, sabían pues en qué iba a terminar, verbigracia lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es lamentablemente un país que ya había tenido un conato de socialismo muy fuerte en los 1000 días de Allende, donde todo este tema de no haber pan, hacer filas para el pan, carencia económica, se había vivido. Entonces también quiere decir que es un país de quizás de memoria frágil, ¿no? También es un país que hoy está viviendo la inequidad de ese progresismo irredento e irracional que te impone cuotas de género y entonces queriendo hacer una gracia de hacer una morisqueta, ¿no? Como estamos viendo. En estos constituyentes hay un grupo de mujeres que se suponía que iban a ser beneficiarias de estas políticas de igualdad que han perdido su elección y han tenido que dárselo a otros porque simplemente hay que dividir cuotas, ¿no? Entonces ya empiezas a ver los primeros signos de atropello a la libertad, a lo que es el mérito, a lo que es ¿cómo se llama? Lo que corresponde, ¿no? A cada uno forjarse y poder tener lo que necesita. Entonces, es muy preocupante. Yo me imagino que nosotros ahora estamos en la posición de los cubanos, que por todos lados vemos y sospechamos que ese camino de servidumbre en el cual uno ya ha devenido, pues ya empieza a ver todos los signos, ¿no? Y se prenden las alarmas. Nos pasó con España, nos pasa con México, nos pasa ahorita, tenemos esta elección tan importante en Perú, nos pasó en Ecuador, que gracias a Dios no se dio.
O sea, en Latinoamérica, en todos lados, activamente el Foro de Sao Paulo, haciendo y deshaciendo, con su agenda muy clara. Vemos Brasil, donde por un lado habían enjuiciado a un Lula y entonces ahora ya no. Entonces ahora ya está inclusive fuerte en las encuestas. Entonces como que es un proceso de irracionalidad que no escapa al mundo, que no escapa a Occidente, donde las ideas y los valores han perdido fuerza, han perdido vigencia, y donde los sentimientos parecen prevalecer más que la razón humana. No es que el humano no tenga emociones y sentimientos, pero tiene que poderlos manejar, ¿no? Entonces, yo creo que es signo de los tiempos no tan positivos, para decirlo en términos no tan negativos, que estamos viviendo en Latinoamérica, obviamente en el mundo, pero particularmente acá, ¿no? Pareciera que es bueno, ni hablar de Colombia, ¿no? Ni le he mencionado que es terrible lo que uno está viendo que está pasando. Entonces, es preocupante no solamente por lo que pasa en el país, sino por lo que pasa en el contexto latinoamericano. Y la joya de la corona, que era Chile, obviamente, era escandalosa, ¿no? Para esta agenda, ¿no? Porque era como un faro de luz que echaba a perder, digamos, esta agenda que te vende luz, que no está en luz, ¿no? Que es una cuestión terrible. Son mis primeras reacciones. Me da mucha tristeza, obviamente, por lo que yo viví, saber que se puede destruir si la dirección que va no es la correcta, ¿no? Sí, tanto Daniel como Hugo, yo creo que han dado en el clavo. Uno, nosotros estamos viviendo de nuevo la tendencia pendular hacia la oferta política irresponsable. Todos estos sueños de la sinrazón, por ejemplo, operar el capitalismo de Estado, asociar esa decisión a la consecución de la igualdad, definir metafísicamente la igualdad como un qué en el que todos van a estar felices, no entender que la igualdad tiene que rasurar a un lado y rasurar al otro lado. Pretender asaltar las reservas internacionales y la riqueza acumulada del país sin entender que eso envía señales que trastoca y detiene toda la actividad productiva fundada en el trabajo, que es la que permite la acumulación de capital. Permitir que el escándalo y las posturas escandalosas sean las que se imponen. Y sí, yo coincido con Hugo que a los venezolanos nos toca una circunstancia muy penosa, muy vergonzosa, porque es desde el abismo decir que en el abismo caímos porque aceptamos una oferta política irresponsable, porque nos deslindamos de la senda de la productividad, porque aceptamos como bueno el escándalo de la expoliación, y porque nosotros le pusimos barreras al ánimo emprendedor y a la seguridad jurídica y la seguridad económica. O sea, lo que resulta verdaderamente tenebroso es esa cara de los países, esa transformación de las clases medias en residuos absolutamente separados y extraños de la verdadera racionalidad, que es tan sencilla como en este mundo vinimos a sufrir sus propias imperfecciones y a resolver esas imperfecciones por la vía de la innovación, del desarrollo científico y tecnológico, del trabajo esforzado y productivo, y que no hay atajos a eso, no hay atajos a eso. No puede venir ningún providencialista a decir yo te resuelvo el problema, aquí está el dinero. Y es una crisis de carácter mundial. Uno observa cómo Biden aprueba presupuestos y no da respuestas al cómo. Y el cómo es la trampa de subir los impuestos, porque alguien tiene que pagar el almuerzo. Alguien tiene que pagar. Cuando los chilenos dicen, ahora vamos a tener empresas capitalistas que nos ayuden a resolver el problema de la igualdad, esa del Estado y la solución de la igualdad, hay un abismo absoluto de irrealidad que nunca se va a lograr resolver. Lo que vamos a tener son empresas malas, empresas ineficientes, empresas burocráticas, y por allí se va a ir todo el dinero. Pero vamos al corte para oír las noticias y ya regresamos con esta reflexión sobre la suerte de Chile. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Brasil abrió investigaciones para deportar a 5 representantes de Maduro. En internacionales, Ecuador reporta la presencia de la variante surafricana de COVID-19. Y en los deportes, Colombia pierde la sede de la Copa América. Este torneo se celebrará en Argentina. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy reflexionando sobre el paso al vacío que está dando Chile, no solo por esa pretensión de reformar la Constitución, sino por creer que la reforma constitucional, el desbaratar el Estado, eso que está muy cercano a ser economía social de mercado, transformarlo en esa adefesio venezolano de un Estado socialista, va a resolver los problemas concretos de la gente. Y la verdad es que lo que yo siempre he creído es que detrás de eso siempre hay la ambición de una clase política de controlar el poder, de repartirse la riqueza del país, de transformar el trabajo productivo en un botín para el saqueo y de colocar al país al borde de la miseria y situaciones muy difíciles. Y por otra parte, la irresponsabilidad de una clase política que no es capaz de darle un parado y un detente a eso que Hugo Bravo llamaba
los grupos más modernos, que son bandas escandalosas que sin reflexión, sin educación y sin demasiado el sentido de país y sentido del yo, están proponiendo una agenda extrema, escandalosa, irreal, que no contribuye ni a la orden social, o sea, no responde a ninguna de las preguntas, no da respuesta a ninguna de las preguntas sobre el vivir juntos en paz y siendo productivos. Profesor Laud. Bueno, tú tienes razón allí, ¿no? Y además de eso, también yo quiero recalcar un poco lo que dije antes, ¿no? De que cuando Chile, recapacitó y pensó que el futuro no era posible en la manera en la que se venía dando, entonces ellos, ¿cómo se llama? Buscaron la asesoría de estos chicos que siempre se les conoce con el nombre de los Chicago Boys, ¿ok? Y bueno, y estos chicos, de una manera muy brillante, ¿ok? Ellos se dieron cuenta de una cosa que es verdad, pues que Chile en el siglo XIX se llegó a unos niveles de desarrollo muy importantes, pues, o sea, Chile de ser quizá la provincia del Imperio Español más pobre de toda América, ¿ok? Ellos se convirtieron en una nación poderosísima a finales del siglo XIX y lo hicieron porque explotaron al máximo su potencial agrícola, porque Chile sí tiene un potencial agrícola muchísimo mayor que el que podríamos tener los venezolanos, y además de eso desarrollaron una industria relacionada a ese potencial agrícola. De hecho, Chile fue agroindustrial en los finales del siglo XIX, ¿no? Y los chicos de este grupo que llaman los Chicago Boys, ellos propusieron la reducción completa de los aranceles, ¿okay? Acabar con los proteccionismos, que fueron las cosas que todos los latinoamericanos hicimos durante todo el siglo XX. Pues, o sea, nosotros destruimos la posibilidad de crecimiento por estar dando esos proteccionismos a mansalva a cualquier empresa, así no tuviera ningún sentido darle protección. Bueno, estos chicos muy bien preparados en la Universidad de Chicago eliminaron los aranceles, los bajaron casi a cero, ¿ok? Y le sugirieron a los empresarios, o sea, ese paquete que hicieron ellos fue magistral, porque ellos fueron de cámara en cámara explicándole a los empresarios que Chile iba hacia un proceso de liberación absoluta y que eso significaba que si usted no tiene las capacidades para enfrentarse a la competencia extranjera, bueno, mire, cierre su producción, pues, y dedíquese al comercio. O sea, conviértase en importador de ese producto que usted produce hoy, porque si no lo produce eficientemente, la competencia externa lo va a sacar, ¿sí? Y bueno, y efectivamente la gente fue haciendo caso en la medida de lo posible y de hecho eso logró un milagro impresionante en Chile, ¿no? Y ahora ellos deterioraron eso en el siglo XX precisamente por seguir todo esta parafernalia de políticas absurdas que los países latinoamericanos seguimos, que precisamente son las que aconseja la CEPAL y que están asociadas a la socialdemocracia, ¿no? Y bueno, y eso llevó a Chile a un grado de deterioro tal que al final ellos pusieron la guinda de la torta escogiendo a Allende. Y fíjense, a pesar de que Pinochet tumba a Allende, Pinochet insiste en mantener esa actitud del siglo XX en los primeros años de su gobierno, ¿no? Y eso es lo que los lleva a ellos a una crisis terrible, ¿sí? Y por eso es que estos chicos que yo llamo los Chicago Boys, y que todo el mundo los llama así, los Chicago Boys, porque eran chicos que habían estudiado en Chicago, ellos se le acercan a Pinochet y le ofrecen asesoría, ¿no?
¿ok? Ahí siempre han habido mitos, ¿no? Siempre dicen, no, que Friedman estuvo metido ahí, que Hayek apoyó a Pinochet. O sea, ahí no estuvo metida la Universidad de Chicago, ¿ok? Ni estuvieron metidos ni los austríacos, ni estuvieron metidos la gente de la plana, ¿cómo se llama?, profesoral de la Universidad de Chicago, sino que fueron estos muchachos que estudiaron en Chicago y se graduaron, ¿no? Algunos de ellos doctores en economía, otros doctores en administración, y bueno, y los chicos sencillamente aplicaron lo que aprendieron, pues, ¿ok? Y revisaron la historia, ¿no? A mí me gusta mucho comentar eso, porque yo digo que eso se parece a la película del Karate Kid, ¿no? Donde el señor Miyagi le dice al muchacho, pero respira, vuelve otra vez a tu esencia. Entonces ellos volvieron a su esencia, ¿okay? Ellos descubrieron en el siglo XIX, nosotros tuvimos éxito porque hicimos esto, ¿no? Nos fuimos por el mundo liberal, teníamos los aranceles bajos y salimos de ser la provincia más pobre del Imperio Español, ¿okay? Es más, esta era tan pobre que cuando Andrés Bello le dice a su hermano que está aquí en Caracas, mira, pero yo me voy a ir para Chile, el hermano le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Ese es el peor lugar de la tierra. O sea, vente a Caracas, aquí donde comen 5, comen 6, ¿no? Y resulta que la familia de Andrés Bello no era uno, sino que eran 14, ¿ok? Y Andrés Bello se arriesga y se va para Chile y él apoya a los chilenos en la creación de ese gran experimento que fue Chile, ¿no? Y aquí hay que ratificar que Bello hizo una constitución sensacional para los chilenos, ¿okay? Porque él buscó en la esencia misma del chileno, ¿okay?, la realidad, ¿okay? A pesar de que fue un proyecto dentro del positivismo jurídico, ¿okay?, fue un proyecto hermoso porque él logró identificar la esencia del chileno y la puso en la Constitución. Por eso que esa Constitución tuvo la data que tenía, ¿no? O sea, no era la Constitución norteamericana, ¿ok? Y es la prueba de que los pueblos no tenemos por qué copiar la Constitución de otro, sino que tenemos que buscarnos nuestra Constitución, pues nuestro sentimiento de Constitución, de lo que nosotros somos en la realidad, para reflejarlo en un documento que sea sencillo, ¿okay?, como fue el documento de don Andrés Bello, ¿okay?, porque así es como deben ser las leyes y las normas, ¿no? Yo insisto mucho en que, bueno, yo todavía tengo un resquicio de esperanza, porque yo soy un hombre muy optimista, pues yo digo, bueno, de repente estos constituyentes que hoy parecen locos y que de repente son los más loquitos los que salen a la palestra a mostrar su propia debilidad mental, no sean los que efectivamente tomen las decisiones, sino que el grupo que queda callado, ¿okay?, sea callado porque sea un grupo de mente abierta, ¿okay?, que no quiere, ¿cómo se llama?, no quiere plantear conflictos de intereses antes de que comiencen las batallas dentro de esa constituyente. Entonces, esa es la esperanza que a mí todavía me queda con Chile, ¿no? Y lo que yo de verdad les deseo a ellos es que de verdad la sensatez reine en esa asamblea, y que la sensatez también reine fuera de Chile, porque el pueblo chileno puede hacer peticiones a esa asamblea y decirle, mire, yo creo que ustedes se están equivocando, que no es por ese camino que se deben ir ustedes, ¿no? Entonces yo creo que yo espero que eso pase, ¿sí? Yo tengo mucha esperanza, porque sé que, o sea, porque durante más de 30 años Chile ha demostrado ser un faro para Latinoamérica, ¿okay? Y me dolería mucho que ese faro se derrumbe, ¿okay?, y deje de brillar, pues. Bueno, Hugo, el problema es que el precio de la libertad es como lo plantea el profesor Laud, es su eterna vigilancia. Y sí, efectivamente, estamos en el momento en el que el escándalo ha tomado protagonismo
Y uno supone y uno también espera que en ese grupo de constituyentes designados además porque fueron electos por los partidos políticos, haya gente no solo con la formación, sino con el criterio. Gente muy bien formada, que yo he tenido oportunidad de interactuar con ellos, pero absolutamente ideologizados, con unas nubarrones en la cabeza que no hay forma de aterrizarlos. El problema es ese, el problema es cómo transformar eso que somos en un marco de reglas que nos permita vivir bien. No vivir la alucinación, sino vivir bien, vivir. ¿Y qué significa vivir bien? Porque aquí entonces nos ponemos en un plano ético. O sea, ¿por qué tanta confusión entre el buen vivir y esta concupiscencia socialista que ofrece mucho y en la que muchas veces caemos en sus redes? Ese planteamiento es importante, Víctor. Yo quería hacer tres pequeñas reflexiones. Voy a tratar de hacerlas muy brevemente porque sé que el tiempo está pasando y no tenemos mucho tiempo. Pero lo primero que quería comentar, que retomando el punto que había conversado el profesor Laúd, es que había un proyecto que tenían estos jóvenes que se habían formado efectivamente en Chicago, se llama Ladrillo, es un librazo, donde tenían esas ideas de lo que ellos venían investigando de hace años. Ellos se formaron en los 60s. Ellos no los convoca Pinochet, o sea, no son los economistas que tenía bajo el brazo para ejecutar su proyecto político, si es que lo tuviese, sino que después de que fracasa, como bien dice el profesor Laúd, y que busca una serie de propuestas de país, estos lo convencen de llevar a cabo estas propuestas que él lo llevó a cabo full desde el principio. Y empezó el tema del gradualismo, no gradualismo y toda la historia, ¿no? Pues sabemos que hubo como dos etapas. Una primera etapa que fue difícil porque no fueron con todas las medidas como tenían que ser, y después entraron otros ministros como Hernán Beach y otros que no era, y ese no era Chicago Boy, venía de Columbia, pero lo identificaban, donde tomaron otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, eso es lo primero, había un proyecto de país, y tenemos que ver los proyectos de país que existen en los diferentes países y que son conocidos. Lo segundo, y creo que es fundamental, es el rol del ciudadano. O sea, el ciudadano quizás que está trabajando, tratando de crear empresas, tratando de utilizar su libertad, no sé si es que está demasiado ocupado, por no decir distraído, y por no decir, sí, no siéndose responsable de la situación del entorno en el que se está desenvolviendo, porque la verdad es que al final del día la calidad de los políticos que tenemos depende de la ciudadanía. Entonces, el que está más formado, el que entiende la importancia de lo que tiene, es el que tiene más responsabilidad, porque eventualmente es el que va a sufrir más. Y tiene responsabilidad no solamente de proteger lo que tiene, sino también de entender qué es lo que está pasando en el contexto, porque tarde o temprano lo va a afectar. Y ahí voy al tercer punto que conecta con tu pregunta. La realidad, Víctor, es que cada día vivimos tiempos mucho más abrumadores. Y la libertad no solamente tiene un costo, sino que es muy difícil, porque implica mucha responsabilidad. No depende solamente de tu voluntad, depende de tu capacidad de formarte. O sea, los tiempos son vertiginosos en el término de tecnología. Uno se pone a ver la información de los cambios tecnológicos y es sumamente abrumador. Entonces, es agobiante por momentos, ¿no? Entonces, yo imagino que si tú le sumas a eso que hay cierto miedo intrínseco y cierta complejidad a ser libre, que quieres buscar algo que te dé estabilidad, te garantice, si se puede decir entre comillas, tu futuro. Y le dedicas y le metes energía a eso. Y eso es lo que hace muy bien la izquierda, ¿no? Venderte una agenda de donde todos tenemos que ser iguales, donde todos tenemos que tener ingresos, donde me da rabia el que tenga más. No me importa a mí yo tener suficiente para vivir, sino que me interesa el que tiene más. Y asumo que el que tiene más es el culpable de que yo esté mal. Entonces, yo creo que el problema se fundamenta también en que es cada vez más complejo en estos tiempos vertiginosos de ser libre y de garantizar la forja del destino, o sea, en términos económicos, en términos, los proyectos vitales de todos nosotros son muy vulnerables, o sea, porque hoy nos sentimos así en el mundo. O sea, ahí sentimos, hace más de un año y tanto, todo el mundo tenía sus fuentes de trabajo garantizadas, unos más que otros, dependiendo del país, porque aquí en Venezuela no hay nada garantizado hace muchos años, ¿no? Pero dependiendo de donde estuvieras, y de repente, unos meses después, todo se derrumbó, porque vino COVID, porque lo que fuera. Entonces, no hay nada garantizado. Y cada día tienes que forjarte el destino. Hoy tienes dinero, hay una quiebra económica porque hubo un mal manejo de la economía, entonces simplemente quedas en la calle. Entonces, es difícil. Y entonces busca mucho el camino rápido, el camino corto, para buscar algún tipo de sustento que los mantenga. Y el sustento se llama papá Estado, ¿no? Papá Estado, dame.
cuando se nos olvida quién paga las cuentas. Entonces, creo que la reflexión final es, en ese sentido, hay mucha responsabilidad del ciudadano de que esas ideas que proliferan afuera sean las que históricamente han demostrado, no solamente en el mundo, sino ya en todos los países latinoamericanos tenemos esa historia. Segundo, tener proyectos de país y propuestas que la gente las entiende. Y tercero, realmente ocuparse, porque si bien es claro, nosotros en nuestra posición liberal no nos preocupamos mucho de la desigualdad. Sí es cierto que para aquellos que creen que la desigualdad es una causa de sus problemas, es importante. Y no podemos simplemente obviar que esa sensación, podemos pensarnos justificada de rabia, de satisfacción, simplemente es una cuestión mental que la gente tiene que superar. Hay que hacer un esfuerzo para que eso no sea realmente un elemento, un caldo de cultivo que utilicen otros que quieren vivir a expensas del Estado, y que sabemos que como consecuencia de vivir a expensas del Estado, un Estado cada vez más grande, más abarcador, anula la individualidad. Entonces, hay que pensarlo bien y hay que actuar acorde. Ese sería y tenemos toda responsabilidad, porque lo que pase o deje de pasar va a ser culpa de, digamos, de los ciudadanos que están viendo lo que está pasando y que saben que vamos por la elección incorrecta, ¿no? Bueno, es que nosotros somos el epílogo o la moraleja de todos esos cuentos. Venezuela es un país arruinado, saqueado, con sus ciudadanos en condición de servidumbre, que cruzamos el umbral más allá del cual no hay ninguna esperanza, parafraseando a la Divina Comedia. Profesor Laud, ¿qué es lo que efectivamente debería garantizar una constitución y un Estado moderno a sus ciudadanos? Bueno, la Constitución es el marco fundamental de las leyes, ¿no? Sin embargo, Inglaterra quizá nos dará una lección importante, ¿no? Porque Inglaterra no tiene Constitución, ¿no? Entonces, pudiera ser ese más el ejemplo a seguir que otro ejemplo, ¿no? Sin embargo, la Constitución tiene que ser un marco muy sencillo en el cual el gran regulado es el gobierno, porque el gobierno tiene que limitar su poder. El gobierno puede tener un poder ilimitadísimo, que es lo que ocurre en la Constitución nuestra del 99 y en todas las constituciones que nosotros hemos tenido después de 1830, ¿no? Porque la de 1830 para mí es quizá la mejor constitución debido a que logra limitar el poder del Estado y logra ejemplificar de una manera muy precisa las zonas y los derechos que los ciudadanos deben tener. Porque tampoco es estas constituciones que se armaron a partir de la Constitución bolivariana del 99, de que se venden un montón de derechos sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Okay? O sea, el ser humano tiene que entender, o el ciudadano tiene que entender que él puede llegar a tener derechos en la sociedad y de hecho los debe tener, ¿okay? Pero que también él debe aportar, que él debe tener obligaciones para con la sociedad, para con sus conciudadanos, ¿okay? Y para con la nación en su conjunto, pues. Entonces, yo creo que eso es lo que debe tener una buena constitución, pues, o sea, un buen marco de ley en el cual el Estado esté bien regulado, bien limitado, que no pueda hacer su voluntad libremente, que se expongan derechos muy, muy, muy fundamentales, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a decidir sus asuntos personales, ¿no? O sea, que nadie se meta allí. ¿Okay? Y bueno, y que tenga obligaciones, pues, o sea, usted tiene su obligación de pagar sus impuestos, su obligación de cumplir con las leyes, ¿okay? Que se entienda bien claro. No, no el derecho a tener casa, el derecho a tener una vida digna, ¿no? La vida digna se la da a uno mismo, pues, ¿okay? Con su trabajo, ¿okay? La casa se la da a uno mismo con su trabajo. Nadie tiene por qué regalarle la casa a otro, ¿no? ¿Okay? Y menos el Estado regalarle la casa a alguien, pues eso no tiene ningún sentido, pues. Entonces yo lo que digo es eso, pues, o sea, un marco que limite el poder del Estado, que otorgue los derechos naturales que tienen los individuos y que aclare de manera precisa cuáles son las obligaciones
que tiene cada ciudadano para con su nación. Ahora, Hugo, unos minuticos nada más, porque tú efectivamente planteas, bueno, hay un imaginario de la desigualdad e igualdad que hay que resolver. ¿Cuál sería tu solución? Viene alguien y te dice, aquí hay que resolver el problema de la desigualdad. ¿Cuál sería tu respuesta? No, creo que, wow, o sea, no estaba preparado, digamos, para esa pregunta, pero creo que lo principal es realmente, hay que ayudar a la gente a entender. O sea, hay que explicarlo. Hay que explicar cuáles son realmente las causas de esa supuesta desigualdad. Y es la falta de oportunidades, pero ¿quién las crea? ¿Qué situaciones crean la falta de desigualdad? Y yo digo desigualdad en términos de oportunidades, ¿no? Porque eso es lo que hay que entender. O sea, el hecho de que yo haya nacido en una situación económica que yo no decidí, no debería de hipotecarme. Yo creo que sería sumamente injusto desde el punto de vista social. Yo debería entender y debería aprender que si yo no tengo las oportunidades para desarrollarme, se deben a que alguien o algo no lo está permitiendo. Y irme a la evidencia empírica. Y ese es un trabajo de pedagógico del político. No solamente, y fundamentalmente, digamos, del político, ¿no? De ser valiente, de hablar claro, de explicar las propuestas y tomar la historia propia de cada país, porque en el caso particular de Chile tienen una experiencia muy clara, ¿no? De qué fue lo que pasó y qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan. O sea, hay información suficiente. Y lo preocupante aquí es que en Chile hay think tanks importantes que se encargan de hacer eso, pero por alguna razón los políticos, y quiero aquí decir inclusive los ciudadanos, no toman responsabilidad, porque no todo es meterse en la política también, pero sí hacer labor pedagógica. Los dueños de empresas, las diferentes personas en diferentes medios, de comunicar qué es lo que ha hecho y trabajar para que se dé, porque tampoco puede quedar la mera retórica, ¿no? Realmente pararse y hablar claro. Hubo una charla que hizo el exministro de Cultura y canciller de Roberto Ampuero, si mal no recuerdo, que también es autor, en el Fedecámaras de allá, ahorita no recuerdo cómo se llaman, me acabo de olvidar el nombre, pero el equivalente. Y esto fue cuando ganó la segunda vez Bachelet. Y la charla se llamaba como la canción de Phil Collins, There is something in the air tonight. Hay algo en el aire. Él ya percibía, ya se daba cuenta de estos ambientes en los cuales iba a destacar la barbarie. Eso desembocó en 3 años después, en todas las desmanes que vimos en Santiago a finales del 2019, que hemos visto repetirse en otros lugares, esa brisa bolivariana, pero eso quedó ahí. ¿Qué más pasó? No tengo los intríngulis, los detalles de lo que ocurrió en la dinámica política y ciudadana chilena, pero realmente eso cuajó, fue más allá. ¿Qué hicieron los empresarios con ese mensaje? ¿Qué hizo la ciudadanía con ese mensaje? Creo que son cosas que hay que pensar y hay que revisar, ¿no? Porque pareciera que hay una oportunidad ahí. No podemos olvidar el tema de vigilancia, que es un conflicto y dialéctica, y que hay que resguardar lo esencial de la libertad, de la vida en común, de la democracia, de la república y de las instituciones. Gracias, felices de haber contado hoy con las reflexiones siempre profundas de Hugo Bravo, el profesor Daniel Labud. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, a Reni Barreto en la lectura de las noticias, y a todo el equipo de RCR, fuerte abrazo, cada uno desde el cine. Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope.
@RCR750. La radio que se ve.